Vamos a darle la bienvenida a estos representantes del sistema regional especializado para las ingenierías en la Gran Caribe. Así se llama el sistema regional de acreditación de ingeniería en el área del Gran Caribe, con sede en la República Dominicana, encabezado por el director ejecutivo Hugo Pirela. Pirela vive en el país en los últimos años, es venezolano de nacionalidad, por cierto que fue representante del BID aquí a finales del siglo pasado, en el año 98, por ahí un par de años tuvo como representante, como ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, y ha tenido otros cargos internacionales, un consultor internacional de esa y otras instituciones, sociólogo y economista. También nos acompaña experto en planificación y gestión estratégica. Nos acompañan también profesionales académicos como Rosilda Miranda de la Universidad APEC y Dawil Muñoz, quien es el director o el secretario ejecutivo para la República Dominicana de esta institución. Vamos a dejar que sean ellos mismos los que nos expliquen qué es lo que persigue este sistema regional para las ingenierías y qué efecto ha tenido, porque está celebrando 10 años de constituido ese sistema. Por cierto que hace meses que teníamos pendiente esta entrevista desde febrero, por los 10 años, pero las circunstancias la hicieron aplazar una y otra vez. A ver, Hugo Pirela, por favor. Gracias, don Juan, por esta invitación, por darnos esta oportunidad en nombre de GECREAS y de todo su, digamos, staff. Básicamente no cabe duda, digamos que hay ciertas profesiones que tienen mucha gravitas, tienen mucha gravedad, tienen mucha importancia desde el punto de vista de cosas como la seguridad pública, etcétera, ¿no? Y hay otras que todas las profesiones son interesantes y son importantes y aportan, pero hay algunas que tienen esa gravedad y por eso a esas profesiones hay que darle ciertos títulos específicos que se llaman el licenciamiento, es decir, en algunos países lo llaman la habilitación o la idoneidad. Aquí en este país nosotros ya la llamamos exequatur. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy economista y sociólogo, así que los sociólogos no se me van a poner bravos con esto que voy a decir. No es lo mismo que un sociólogo o un antropólogo cometa un pequeño error, digamos, en el diagnóstico cultural de una comunidad, a que, por ejemplo, un médico o una junta de médicos epidemiólogos cometan un pequeño error al diseñar, por ejemplo, una campaña para contener una epidemia, ¿no? A propósito de lo que estamos viviendo. En el último caso hay vidas involucradas y hay seguridad. Bueno, lo mismo pasa con los ingenieros. La ingeniería, digamos, no es lo mismo que un ingeniero estructuralista o una empresa de ingenieros cometa un pequeño error en el cálculo, vamos a decir, de la estructura de una infraestructura masiva, de un edificio, digamos, de 20 o 40 pisos. Eso puede involucrar, digamos, muertes. Entonces, a estas profesiones particulares se le asigna, digamos, la necesidad de cumplir con requisitos, digamos, que son un poquito más grandes que el resto. Y eso ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no? Pero el tema es que hoy por hoy la ingeniería no es únicamente una profesión esencial para temas de seguridad, para temas de bienestar público, sino que, y eso se reconoce cada vez más internacionalmente, es una herramienta de competitividad. Es una herramienta esencial para el desarrollo, para el crecimiento, más allá del tema de la seguridad y el statu quo de los países. Y en ese sentido, en una época, digamos, pudiéramos pensar que la calidad de la ingeniería pudiera ser un asunto de las naciones, de cada país. Esa, de hecho, es la escuela un poco tradicional, ¿no? Hay todavía gente que piensa que son un asunto solamente de los gobiernos de cada país. Pero con la, digamos, universalización de los mercados, con la transnacionalización de los procesos productivos y con la globalización de la economía, es absurdo ahora pensar que efectivamente para juzgar la calidad de un ingeniero podemos usar solamente criterios de tipo nacional. Entonces, cada vez está más claro que tiene que haber estándares internacionales. Bueno, el Caribe, nuestra región, en el año 2000, a partir del año 2008,
se reunieron digamos, los gobiernos fundadores de esta organización, miembros del sector privado, las universidades, las profesiones, los colegios de ingenieros, etcétera, y decidieron desarrollar, digamos, construir una organización sin fin de lucro, independiente, con el apoyo de todos los factores sociales, ¿no? No únicamente de los gobiernos, sino también del sector privado, y ese esfuerzo fue apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y estuvo involucrado a nivel privado, pues no solamente organizaciones privadas de los países fundadores, sino también Hewlett Packard Laboratories, ¿verdad?, que puso también dinero, y en febrero del 2010 se inauguró esta agencia. Y lo que nosotros hacemos es justamente acreditar, evaluar la calidad de la educación de ingeniería a nivel de las universidades conforme a esos patrones estándares a nivel internacional. Y estamos cumpliendo 10 años y en estos años hemos logrado muchas cosas, pero sobre todo la República Dominicana ha logrado mucha visibilidad internacional porque todos los fundadores en su momento decidieron que la sede de la organización estuviera aquí en Santo Domingo. Así que venimos trabajando desde Santo Domingo, desde la República Dominicana, para todo el Caribe desde esa época, y pues te agradecemos mucho esta oportunidad para un poco divulgar nuestra función. Los profesionales que me acompañan han participado, de hecho, en procesos. Bueno, eso quiere decir que nos puede dar información el profesor Darwin Muñoz sobre qué se ha hecho en la República Dominicana para mejorar el sistema de formación de los ingenieros y cuál es el balance después de 10 años de constituido este organismo internacional en el país. Sí, sí. Muchas gracias y buenos días a todos. Y gracias por la oportunidad, Juan Bolívar, de poder compartir estas experiencias. Definitivamente, como decía Hugo, en el 2008 esta iniciativa sentó la base de la calidad de la ingeniería en nuestro país, contado ya con un proceso de acreditación con prestigio internacional, lo cual nos permite a nosotros ser valorados de una manera muy diferente a nivel internacional. Entonces, a partir de ese año, pues se comenzó todo un proceso de incorporación de diferentes universidades que impartían, y al día de hoy contamos pues a nivel nacional con prácticamente todas las universidades que trabajan con ingeniería, unas 10 universidades aproximadamente, y desde ese entonces pues ya hay se han logrado unas 40 solicitudes para la parte de acreditación que hemos estado trabajando con las diferentes universidades que imparten ingeniería. Hay unas 14 evaluaciones que se han efectuado durante todo ese proceso y también hay unos 12 programas que se han acreditado o reacreditados. Es un proceso bien riguroso, bien intenso, porque responde a estándares internacionales y eso nos permite a nosotros pues que esas acreditaciones pues tengan visibilidad internacional, que es el propósito. Nosotros no podemos autoevaluarnos en el sentido de decir yo soy bueno y listo, sino que tenemos que someterlo a un proceso bien riguroso. Yo estuve tanto del lado de la evaluación en su momento con UNIBE en la Universidad Iberoamericana, donde se sometieron 3 programas de ingeniería para el proceso de evaluación y es un proceso muy riguroso, muy intenso, llevado a cabo por expertos internacionales y definitivamente que es un antes y un después, luego de uno someterse a un proceso de acreditación de esta naturaleza. Sí, pero ¿qué resultado han tenido estas evaluaciones? En términos de resultados, pues eso transforma lo que es la oferta académica a nivel de ingeniería. Con la calidad del egresado responde a unos estándares internacionales bajo la sombrilla de unos parámetros. En el caso nuestro, pues hemos estado siendo asesorada por ABET, que es una agencia acreditadora de prestigio internacional, bastante reconocida. Y también estamos en el proceso de lo que es el Acuerdo de Washington para este tipo de iniciativa. Entonces, los resultados en términos concretos, como ya mencioné, tenemos unas 14 evaluaciones ya efectuadas a nivel nacional, con universidades como la UNPU, UNIBE, INTED, APEP, entre otras que están en proceso, como por ejemplo la UFET y la UCE,
entre otras universidades que han decidido de manera voluntaria someterse a este proceso para ofrecer una oferta académica a nivel de ingeniería que tenga ya un aval internacional de calidad, que es lo que nos certifican las acreditaciones. Bueno, ustedes están trabajando en la parte de formación. Hay muchas denuncias de deficiencias de las obras de ingeniería, sobre todo de ingeniería civil que se construyen en el país. Ahora mismo acaba de pasar un fenómeno atmosférico que ha puesto de relieve una serie de deficiencias. Un hospital como el de Los Mira, recién construido, acaba de ser reconstruido, y ya vimos el agua cómo penetró, cómo se cayeron áreas de ese hospital con esta tormenta, los efectos de esta tormenta que ocurrió. Se derribaron puentes, se dañan carreteras, hay muchas deficiencias en obras construidas por la ingeniería dominicana. ¿Cómo ustedes explican esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué relación guarda esto con la formación que están recibiendo los ingenieros en las universidades? La profesora. Sí, bueno, tenemos que separar dos criterios. Una es el proceso de formación en el que las universidades desarrollan y se basan en todos los protocolos, reglamentaciones. De hecho, la República Dominicana es uno de los países que tiene mayor nivel de regulación y reglamentación en los procesos de construcción, previo a muchos países de la región. Otro aspecto es la parte ética del ingeniero que construye, que se quiere economizar donde no se puede economizar, porque las vidas se arriesgan. No es por deficiencia de la capacitación de los docentes, de la formación que reciben en la universidad. En la mayoría de los casos, interviene la parte ética del profesional. ¿Y qué piensan ustedes sobre eso? ¿Cómo afrontar? Porque parece que ese es un problema muy serio en la República Dominicana. Y le ponía los ejemplos que estamos señalando. ¿Cómo afrontar esa situación de deficiencia? Porque usted habla de muchas reglamentaciones. Se supone que eso implica también la supervisión de las obras que se construyen. ¿Qué piensa? Bueno, ahí usted habla entonces en la parte gubernamental, la supervisión de las obras, las comisiones que se reciben, los sobornos que se pueden aceptar. Ya eso, entramos en un tema que sale de lo académico y entra en la parte regulatoria del ministerio responsable de esa área. Ahora, desde los procesos de acreditación, uno de los componentes que se estimula y se desarrolla dentro de los aspectos generales es la ética profesional de los diferentes profesionales que participan en estos programas. De hecho, ese es un componente importante, no solo para el proceso de formación, sino para los formadores y para las personas vinculadas en todo el proceso de acreditación. De hecho, se procura que no haya un dilema ético entre la persona que trabaja o supervisa, es mentor de una institución en proceso de acreditación con relación a sus propios intereses. El componente ético es parte de la formación. Vamos a verlo de otra manera entonces. Tal vez puedan decirnos cuáles son las universidades que mejor han quedado evaluadas en ese proceso, las escuelas de ingeniería mejor evaluadas, porque ustedes tienen que decirnos qué arrojaron esas evaluaciones, 14 evaluaciones que se hicieron aquí. Sí, muy bien. Permíteme un poco tomar esta pregunta, Juan Bolívar, y es que, a ver, en primer lugar, está claro que lo que se evalúa no es la universidad, sino los programas, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos recibido, digamos, diversos, como decía el doctor Muñoz, solicitudes, ¿verdad? Algunas las hemos aceptado y hemos evaluado, ¿verdad? De 12 distintas, ¿cómo se llama? Especialidades, distintas especialidades, porque la ingeniería no es únicamente la ingeniería civil, obviamente, ¿no? Hay muchas variedades
y en este caso nosotros hemos estado lidiando con 12 ingenierías distintas. Segundo, realmente por cuestión ética y porque somos una organización sin fin de lucro y por evitar conflictos de interés, nosotros no solamente dejamos a las universidades que publiciten, digamos, sus propias acreditaciones, ¿verdad? No podemos hablar específicamente de resultados en exámenes, eso es, o de, digamos, resultados de evaluación. Eso es información confidencial en la que se basa justamente el carácter objetivo de nuestra organización, que es independiente y es sin fin de lucro. Sin embargo, ustedes pueden, digamos, encontrar esa información en las propias universidades. Nosotros no hacemos divulgación, pero sí te puedo decir que no todos los programas que han sido presentados para acreditación han sido acreditados, de hecho. Incluso aquí en la República Dominicana, por lo menos, al menos 2 programas han sido rechazados, es decir, no han sido acreditados dentro de los estándares internacionales. Decimos el pecado, no el pecador, para enfatizar que estamos empeñados en mejorar la calidad. Y por otra parte, no solamente la parte mala, hay también la parte buena. Por ejemplo, aquí hay programas que no solamente han sido acreditados, sino que han sido reacreditados. Es decir, porque la acreditación no es per secula seculorum, digamos, ¿no? La acreditación es por un tiempo determinado y esa calidad hay que mantenerla. En algunos casos, algunos programas han sido presentados por segunda vez y han sido reacreditados. E incluso en este momento hay un programa que está presentándose por tercera vez para renovar su acreditación. Y en cambio hay algunos otros programas que se han presentado para reacreditación, habiendo sido ya acreditados y no fueron acreditados. Es decir, se les rechazó la reacreditación. Y agregar básicamente, Hugo y Juan Bolívar, el hecho de que ese proceso de evaluación responde a un mecanismo ya preestablecido, o sea, en el sentido de que son basados en evidencias. No es que la universidad diga, mira, yo me porto bien y hago las cosas bien, no. Es que tienen que dar evidencias en términos de procesos, en términos de laboratorios, que es algo muy importante, y en términos de todo lo que es su ecosistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúan los docentes, los estudiantes, los egresados. O sea, es un proceso totalmente integral, donde se evalúa todo lo que es desde el input hasta el output del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que es basado en evidencia todo lo que es este proceso. Bueno, vamos a agradecerle porque se nos ha terminado el tiempo. ¿Y cuál ha sido el resultado positivo? ¿Qué ha pasado con las evaluaciones? En las universidades, el proceso, como bien lo comentó Darwin, ha permitido un antes y un después. Las universidades se han enfocado en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, en lograr que los estudiantes finalicen con las competencias que está preestablecido que logren. Competencias dentro del marco del área de ingeniería y la parte profesionalizante. De hecho, la universidad o el programa que se presenta por tercera vez a reacreditación es de la Universidad PEC, que por tercera vez pasa su proceso para validar la calidad del programa. No es de ingeniería civil, es de electrónica, de ingeniería electrónica, pero es de hecho GCREAS trabaja no solo con la ingeniería civil, trabaja con la eléctrica, electrónica, diferentes ingenierías vinculadas a la tecnología de la información y las comunicaciones. El proceso de GCREAS es amplio y ayuda a las instituciones a mejorar sus procesos de enseñanza, aprendizaje. Déjeme añadir además que una de esas competencias de las que habla la licenciada Miranda es justamente competencias de carácter ético, conciencia social, conocimiento del ambiente, respeto por el medio ambiente, respeto por la situación económica y socioeconómica de los países. Nosotros enfatizamos eso, no solamente si son buenos en matemáticas, en cálculo y en ciencias naturales. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señores. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo.
porque lamentablemente se nos terminó el tiempo. Rosilda Miranda, Darwin y Hugo, gracias por su participación y Gracias adelante a usted. con ese proceso. Gracias a ustedes.